Chiquillas, ambiente térmico, que es lo que estamos empezando ya a trabajar. Uno de los riesgos físicos importantes de poder identificar para luego evaluar y controlar es en parte los riesgos físicos. Voy a trabajar específicamente ambiente térmico. O sea, tenemos lo que corresponde a ruidos, vibraciones, ambiente térmico y también, en cierto aspecto, también tenemos, por ejemplo, las radiaciones. En este caso, las radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Vamos a hablar de aquellas? Sí, pero en Ingeniería Industrial 2. Ahora me interesa que empecemos a trabajar con estos elementos. Ahora, el ambiente térmico, de una forma u otra, va a suponer que debe tenerse un control lo más adecuado posible, producto de que un mal control de esto puede ocasionar bastantes afecciones y problemas a la salud de los trabajadores. Eso hay que tomarlo bien en cuenta y bien claro. Ahora, el ambiente térmico, de una forma u otra, va a suponernos característica de la actividad que se realiza, puesto de trabajo y sus inmediaciones, o sea, lo que está circundando un trabajo que se realice. Eso es súper importante tomar en cuenta porque podemos tener un ejemplo de una panadería en un supermercado. La sala de horneado siempre va a estar separada de las otras áreas, o quizás puede estar los hornos en el mismo lugar. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando a los hornos, vamos nosotros a poder trabajar o sentir más calor, para poder también verlo desde esa perspectiva. Ahora, siempre la actividad que uno realiza, los puestos de trabajo y sus mediaciones, ¿ya? Y también condiciones climáticas. O sea, en la carga térmica no es lo mismo que podemos trabajar, por ejemplo, al aire libre de una fecha como en marzo, o julio, o agosto, o diciembre. Vamos a tener características distintas, netamente asociadas a las condiciones ambientales. Ahora, se van a producir también efectos en el cuerpo humano, producto de que la temperatura interna, lo ideal es que no sobrepase los 37 grados Celsius. Si llega a pasar variaciones, esto puede producir shock térmico en la persona. Ahora, existe un evento, un fenómeno que le pasa a todas las personas, quizás a unas en mayor cantidad o intensidad que otras, que es la transpiración. Y la transpiración cumple un objetivo bien importante a la hora de poder tratar de regular la temperatura interna, pero en consideración de la temperatura externa. Por eso, cuando hace mucha calor, nosotros transpiramos más, y a veces nos toca nuestra piel y la piel va a estar fría, netamente para poder trabajar y hacer una termorregulación. Ahora, la regulación orgánica o del organismo también tiene mucha influencia con aspectos básicos como la hidratación, ¿ya? Tomar bastante agua, comer bastante liviano, lo ideal con bastante fruta y verdura, poca grasa, poca azúcar y el tema de los condimentos y algunos alimentos bastante pesados, como por ejemplo el café. O sea, gran parte de las situaciones y cosas que la gran mayoría hace. Eso también va a tener ciertos eventos. Ahora, dentro de los efectos, vamos a tener qué pasa cuando tenemos en ambientes calurosos, ¿ya? O sea, podemos tener un ambiente que implica mucha temperatura, o implica una temperatura considerable, y también un ambiente que tenga una característica distinta, que sea un poco más frío. Ahora, el calor, de una forma u otra, va a generarse por una fuente de calor interna o por una característica del ambiente de trabajo, uno, y dos, el frío va a ser por una exposición en el que el trabajo requiera frío o también alguna condición del ambiente de trabajo, una condición externa. El frío es muy normal verlo en épocas frías y épocas de invierno y también en alta cordillera, ya sobre los 1500, 2000 metros de altura, que también va a tener esa condición. Ahora, en ambientes calurosos aumenta el ritmo cardíaco que puede producir un síncope y la sudoración excesiva provoca un déficit de agua y sales en el organismo que ocasiona un aumento de la temperatura interior del cuerpo, que en este caso va a ser la fiebre, y ello da lugar a las fatigas, vértigos y náuseas. Y lo otro importante son las afecciones cutáneas o afecciones a la piel. Básicamente, la piel tiene humedad, tiene grasitud, pero cuando la piel está expuesta a mucha humedad por mucho tiempo, empieza a producirse cierta irritación. Un muy buen mal ejemplo de aquello es cuando uno tiene que utilizar guantes, más en específico esos guantes de látex, guantes quirúrgicos. Cuando uno los tiene puestos ya un buen rato, uno va a sentir o va a palpar que la piel está húmeda y caliente, ¿ya? Y vamos a tener también que tener ciertas consideraciones con respecto a eso. O sea, lo importante es utilizar estos elementos cada cierto tiempo, poder retirarlos y colocarlos en un lugar que nos permita poder tener una pausa para que la piel también pueda producir un descanso.
Ahora, en ambientes fríos vamos a tener palidez debido a la falta de riego sanguíneo en la piel, porque es un tema importante cuando hay mucho frío. Se tiende siempre a la temperatura corporal, se privilegia o esta se mantiene en la parte interna del cuerpo. Y las extremidades se tienden a colocar más frías. Por eso que muchas veces las mujeres, en condiciones de frío, van a sentir siempre los pies y las manos bastante heladas. Evidentemente porque el cuerpo está tomando todo el calor para poder tratar de conservar mejor los órganos internos, ¿ya? Y también viene asociado a un tema de circulación sanguínea. Ahora, de manera general, estos efectos van acompañados de una disminución de las capacidades mentales y físicas. Ya cuando hay personas que están con temas de hipotermia, ya que es una condición que se genera por una exposición ya extrema a condición muy fría, empieza también a pasar eventos como estos. Ahora, cuando el organismo a causa de condiciones ambientales extremas no puede autorregular, o sea, no puede tratar de mantener su temperatura, la temperatura del cuerpo es posible que se produzcan importantes trastornos para la salud del organismo. Y acá tenemos los golpes de calor y el descenso térmico importante. Los golpes de calor muchas veces se puede también ver un ejemplo de esto en las personas que trabajan en parrilladas, por ejemplo, o en panaderías, o están encerrados en un lugar con mucho calor. Y ese es un térmico importante que puede conducir a un ataque al sistema nervioso y una perturbación del tipo respiratorio. Cuando uno ve a una persona que ha sufrido un ataque de hipotermia o tiene un principio de hipotermia, en la práctica su respiración se ve afectada. También para poder considerarlo, que es un efecto bien importante a tomar en cuenta. Ahora, van a haber siempre variables que van a determinar el ambiente térmico, ¿ya? Y eso siempre hay que tomarlo bajo ese punto de vista. O sea, siempre van a haber condiciones que van a generar que un riesgo se pueda potenciar, se pueda mantener o se pueda disminuir. Muchas veces el control de riesgo nace o también se aplica a estas situaciones o a estas condiciones, para también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, el ambiente térmico en el trabajo o en cualquier otra situación produce la sensación de bienestar, malestar, de calor o frío, y dependiendo de las variables que determina el ambiente térmico en sí. Ahora, estas variables son debidas a las características físicas del entorno, la actividad física de la persona y la ropa de la persona, ¿ya? O sea, acá hay que ser bien concreto. El entorno, por ejemplo, como una casa, si la casa es de concreto, o de ladrillo, o de bloques, tiende siempre a ser mucho más helada que una casa, por ejemplo, que es de madera, ¿ya? O quizás de metalcón con relleno aislante, ¿ya? Ese tipo de materiales va a tender siempre a ser más abrigado. Lo otro es la actividad de la persona. Cuando uno está muy quieto, muy calmo, muy sedentario, uno siempre va a tender, por ejemplo, a tener menor consumo de energía, y por lo tanto va a tender siempre a veces a sentir más frío. Ahora, esto cómo lo compensa uno, por ejemplo, cuando está viendo una película, colocarse mantas encima de uno, o sea, ahí para poder tratar de mantener el calor lo más posible. Y lo otro, la ropa de la persona. Ahora, a mayor actividad que supone un aumento del gasto energético y por lógica un aumento de la energía que nosotros necesitamos y también un aumento del calor que uno empieza a disipar. O sea, cuando está muy helado y uno ve a una persona que se está moviendo mucho, uno incluso puede ver cómo el vapor emana de la persona. Netamente porque la persona está en ese contexto, perdiendo bastante calor. Ahora, en las personas, ¿cómo se pierde más el calor? A nivel de cabeza, a nivel de manos y a nivel de pies. Por lógica, ¿qué uno tiende siempre a hacer? A proteger esas zonas del cuerpo. De ahí que vendan gorros térmicos, vendan calcetas térmicas y guantes específicos para tal evento. Ahora, cuando se dé la oportunidad, les voy a mostrar, por ejemplo, algo con los guantes. No sé si ustedes han escuchado el concepto de la primera capa. Sí, profe. Sí, profe. Ya. La primera capa, por lo general, tiende a ser una tela que cumple una función primordial, que es eliminar transpiración, pero mantener calor. Ahora, en el tema de las manos, existen unos guantes de primera capa, que no son caros, pero esos guantes son un complemento para colocarse un segundo guante encima, ¿ya? Ahora, lo principal siempre de la ropa de la persona es que ésta sea lo más cómoda posible y también tenga características de que pueda aguantar calor, retener calor e eliminar humedad, ¿ya? Eso para que también lo tomemos en cuenta, porque muchas veces es tema, o sea, uno lo lleva, por ejemplo, al contexto de un polar o una ropa polar.
Si uno ve un polar en una tienda común y silvestre, uno puede encontrar polares por 5.000 pesos, 6.000 pesos, etcétera. Y claro que te abriga, pero la característica de la tela muchas veces es que retiene humedad y tú transpiras más. En cambio, hay polares técnicos que te permiten mantener calor, pero tú estás seco. ¿Ya? Tiene esa tela, esa característica. Ahora, el precio ya empieza también a tener variaciones importantes. O sea, uno de 5.000 a 10.000 y después un polar técnico ya estamos sobrepasando los 45, 50.000 pesos hacia arriba. O sea, también va a haber características de este tipo de vestuario que hace que sea más caro uno que otro. Lo otro importante es siempre el vestirse por capas. O sea, eso de que uno se vista con una sola chaqueta para mantener el calor funciona hasta un punto. ¿Ya? Hasta un punto va a servir aquello. Y lo otro es la cantidad de capas justas, o sea, la primera capa y lo demás. Ahora, con lo que tú estabas diciendo, Gabriela, hay un tema que entiende el Sidor. Van a haber siempre telas que van a, de una forma u otra, que van a tener ciertas características. O sea, por ejemplo, el bambú y el cobre tienen características microbianas, que en el fondo tú vas a transpirar, va a haber humedad, pero esta no va a poder tener un medio. ¿Para qué? Para poder formar, por ejemplo, hongos o alguna afección en la piel, para poder también tomarlo en cuenta. De hecho, las casetas de cobre son muy recomendadas para las personas que tienen algún padecimiento, como por ejemplo diabetes, ¿ya? Para poder también tomarlo en esa perspectiva. Ahora, las tres variables que vamos a ir viendo son las características físicas del entorno, la actividad física de la persona y también la ropa de la persona, que en el fondo vamos a tener tres elementos distintos que de una forma u otra también van a ir trabajando en conjunto. O sea, si el lugar es muy frío por una característica física, va a ser lógico que la ropa de la persona va a tener que ser mucho más abrigada. Ahora, si el lugar es muy cerrado y la actividad física de la persona requiere o tiene características que hace que, por ejemplo, ella transpire más, por lógica, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que trabajar ventilación en el lugar. La baja de presión, por lo general, también es un tema que uno puede pasar, por ejemplo, por mucho frío, o que uno diga eso como vulgarmente que dice que el cuerpo está cortado, ¿ya? Que también la presión puede bajar. Y lo otro es por comida, por frío, ¿ya? Y por algún tema, por ejemplo, como un shock térmico, o lo otro es cuando una persona, por ejemplo, ha sufrido un accidente o un susto muy grande y hace que la persona pueda estar en estado de shock, que ahí muchas veces va a bajar la presión arterial, ¿ya? Y también puede producirse como efectos combinados. Eso también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, aunque parezca paradójico, sí. ¿Y qué le ha puesto que ahora con el tema de la cuarentena y del COVID, el frío en las manos y en los pies es mucho mayor que antes? Sí, porque tenemos un tema de baja movilidad. O sea, nos estamos moviendo poco. O sea, es tema. ¿Ya? Y ojo, no es un tema menor. Ahora, el tema de la circulación sanguínea en los hombres y las mujeres es una también de las diferencias. O sea, por eso que las mujeres a veces tienen una circulación sanguínea no tan buena, no tan óptima. Y eso se ve reflejado porque las mujeres tienen una facilidad más elevada de, por ejemplo, poder generar varices, por ejemplo, por una circulación sanguínea no tan buena. Ahora, lo que recomiendan siempre distintos médicos es que hay que tener como una especie de salud en función de las piernas, por ejemplo. ¿Ya? Mira, el tema de la circulación sanguínea es buena y mala. ¿Ya? Hay personas que le afecta, como en el caso tuyo, y otras que le afecta el cuerpo completo y las piernas. En el caso de las varices, que siempre se recomienda que las mujeres después del trabajo coloquen las piernas en alto, ¿ya? Para en el fondo favorecer la circulación sanguínea, que eso es un tema no menor. ¿Ya? La cantidad de varices que puede generar una mujer es variable, pero sin embargo, la mujer va a tener una mayor tendencia a poder generarlas que un hombre en ese caso. ¿Ya? Para ver si hay veces que uno dice, cuerpos humanos son similares. Sí, van a tener elementos en común, órganos en común que cumplen las mismas funciones, pero vamos a tener sistemas diferenciados y vamos a tener también condiciones biológicas distintas, uno de otro. Ahora, temperatura del aire, ¿ya? Y la velocidad del aire.
Esto hay que tomarlo bien en cuenta, básicamente porque el aire caliente, ¿ya? Va a tender, por ejemplo, no solamente a afectar el cuerpo humano, sino que también va a tender a afectar lo que es la respiración. Más en específico, las personas, por ejemplo, que tengan o tendencia a las alergias, específicamente las rinitis, por ejemplo. Ahora, siempre se va a medir en grados Celsius, eso también tomando en cuenta. Y la velocidad del aire, que favorece los intercambios de calor por convección entre el cuerpo y el medio exterior. Y se mide también en metros por segundo. Ahora, estos dos factores, de una forma u otra, también van a jugar un rol muy importante, quizá la temperatura del aire, un poco cambiando un poco el concepto, pero cuando tenemos exposiciones ocupacionales a frío. Ahí vamos a tener también ciertas diferencias. Ahora, la humedad del aire, que en este caso la evaporación del sudor corporal permite liberar calor, esta evaporación depende de la humedad en el ambiente, de tal modo que cuanto más alta es la humedad, más difícil es que se evapore el sudor, y por el contrario, cuanto más baja es la humedad, más fácil resulta la evaporación del sudor. La humedad relativa se expresa en tanto en por ciento, o en un porcentaje. Cuando uno está en faenas subterráneas, por lo general es muy habitual que cuando uno transpira, la transpiración queda, no se sale, no se va. Y eso hace muchas veces que uno tenga que después tener mudas de ropa, netamente, porque el ambiente es tan húmedo que permite que la humedad se retenga. ¿Ya? Eso es también un tema a considerar, o sea, no es un tema menor. Ahora, independiente de las condiciones ambientales que uno pueda tener, trabajar con más actividad física nos da una mayor sensación de calor. La actividad física se expresa en watts por metro cuadrado de superficie corporal. Ahora, esto hay que entenderlo de una forma bien, bien concreta. Nosotros cuando estamos moviéndonos o estamos haciendo actividades, de una forma u otra vamos a tener nosotros gasto energético. Y la labor, entre más compleja es, o más movimiento mejor requiera, y lo más correcto en realidad, mayor cantidad de calor vamos a generar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno está acostado viendo tele, que cuando uno, por ejemplo, está lavando o limpiando la casa o pasando aspiradora. ¿Ya? Eso genera calor. ¿Ya? Y eso aumenta qué cosa nuestro gasto energético. ¿Ya? Que eso es uno de los temas con pandemia que nos ha hecho o que nos ha puesto más sedentarios. Por lo tanto, tendemos a movernos menos. Y si nos movemos menos, tenemos menor gasto energético. ¿Ya? Ahí empieza un tema de sub y baja. La ropa de la persona, que en este caso aísla en mayor o menor grado su cuerpo e interviene en la cantidad de calor que el cuerpo humano intercambia con el ambiente exterior, por radiación o convección y por evaporación. En el caso de ambientes térmicos extremos, es necesario proveerse de traje de protección especial. O sea, en el caso, por ejemplo, de lo que son las fundiciones, requiere utilización de ropa específica. Razón, motivo, porque tú vas a estar expuesto por periodos breves de tiempo a temperaturas que sobrepasan fácilmente los 200, 300 grados Celsius. Y tiene que estar a una distancia bastante lejana, ya para no producirnos una quemadura. Ahora, ¿el frío implica uso de ropa específica? Sí, lo hace, ¿ya? Y el calor también. Ahora, la ropa en sí no se considera muchas veces un elemento de protección personal. Sin embargo, al tener nosotros exposiciones ocupacionales a estos contextos, el empleador está obligado a otorgar la ropa específica, ¿ya? Aunque no se considere elemento de protección personal, para que también lo tomen bien en mente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reducir el estrés térmico? ¿O cómo podemos reducir ciertos factores de cuando uno está expuesto a ciertas características? Uno, sustitución del peligro. Ya. Ustedes cuando hemos trabajado el concepto de jerarquía de controles, y para eso dejé buscar una cosa cortita para poder mostrarles, lo hemos trabajado en una perspectiva bien simple. Hemos hablado de los elementos de protección, perdón, barrera de ingeniería, administrativa y elementos de protección personal. Hemos visto 3 elementos. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar la famosa jerarquía de controles, se va a percatar que esta jerarquía tiene unos elementos más grandes en la base. Y en la práctica es la eliminación y sustitución. O sea, eliminar algo de cuajo o también cambiarlo. Cambiarlo por otra cosa, por otro elemento. Y eso también se puede dar, sí. Ahora, como estos dos son tan complejos y muchas veces muy difíciles de poder lograr,
En la práctica, siempre se considera estos tres elementos como parte de la jerarquía de controles, ¿ya? O sea, en el fondo es muy difícil poder eliminar algo o cambiarlo. Y de ahí viene a veces el desafío de nosotros como expertos en prevención, de poder ver la opción de poder modificar ciertos procesos. ¿Para qué? Para poder tratar de implementar controles o poder, si no se puede hacer estos dos, tener que trabajar con la jerarquía. Bueno, tenemos asignatura específica para ver eso. Así que, un poco calma y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, reducción del estrés térmico en talleres, que quizás viene alguna modificación del lugar de trabajo. La reducción de la influencia térmica del clima, o sea, cómo, por ejemplo, tenemos aislado un lugar y también cómo utilizamos cierto tipo de ropa. ¿Para qué? Para protegernos de las condiciones variables externas hacia nosotros, que son importantes también de poder tomar en cuenta, y promover una higiene alimenticia adecuada. O sea, yo no soy quien para promover que comamos sano. O sea, yo tengo un sobrepeso, como gran parte de las personas. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la salud ocupacional, el control del peso para promover o ayudar a la aplicación de ciertas medidas de control es algo bastante importante de tomar en cuenta, ¿ya? Y de hecho, como las mismas campañas a veces del Estado de Chile, como comer sano, vivir sano, también se replican desde el punto de vista laboral, ¿ya? También para poder considerarlo o tomarlo en cuenta. En la práctica, sustituir el peligro, cambiar o reemplazar los equipos por algo que produzca menos calor o menos frío, ¿ya? Y también colocar los equipos de una buena manera en el ambiente de trabajo. Esto también pasa por el diseño del puesto o del lugar de trabajo. Sí, cuando el tema del trabajo en altura. Ya, ojo, y no solamente el tema del trabajo en altura por el tema del peso, es también cuando tú estás trabajando en lugares con mucho calor y quizás la persona tiene un sobrepeso y lo más probable es que quizás no pueda saber bien si tiene diabetes o algún problema con la presión arterial. Exactamente. Eso, lo que tú dices, Pia, tienes toda la razón, ¿ya? Ahora, viene también un tema del autocuidado, del cuidado que tengan las personas, o varios temas. A ustedes siempre les va a pasar una situación muy específica cuando tengan trabajos en altura geográfica, sobre los 2.000 metros hacia arriba. Los distintas literaturas que dicen que en ese tipo de trabajos uno debe tener medidas de control, y esa medida de control pasa por un par de días antes empezar con una dieta blanda, rica en fruta, en verdura y en agua, en cereales y baja en carnes y alcohol. Y les va a tocar el caso contrario, que muchos trabajadores no hacen caso a aquello. Y eso va generando distintos problemas, distintas mermas en los equipos de trabajo. Ahora, ahí de frente hay que hacer intervenciones o solicitar, eh, para que solicitar ciertas ayudas, ¿ya? Pero el tema es eso. O sea, hay veces que el tema del autocuidado y el autocontrol en aspectos como estos suele ser más complejo que otras situaciones, ¿ya? Para también poder tomarlo en cuenta. Ahora, podemos también reducir el estrés térmico, pero básicamente haciendo modificaciones en el puesto de trabajo, netamente, quizás limitar los esfuerzos, tratar de limitar los tiempos de exposición, no solamente ante el calor, sino que ante otros elementos. Ahora, el tema de los turnos o los tiempos o los límites de exposición pasa también porque es por trabajarlo como una medida de control tipo administrativa, ¿ya? O en el fondo, cómo yo administro la exposición a un riesgo, ¿ya? Eso lo vemos sí en taller 3, para que también no lo pierdan no lo pierdan de vista. Ahora, los intercambios térmicos por radiación para limitar este intercambio de calor que se puede, ya. Y acá viene también cómo yo hago modificaciones en el puesto o en lugares de trabajo. O sea, aislar los focos de calor de las máquinas, o sea, colocar ciertos elementos que puedan absorber el calor y disiparlo hacia la parte externa. Por ejemplo, encerrar las máquinas y evacuar el aire caliente mediante el sistema de ventilación, siempre y cuando se pueda. O sea, por ejemplo, un motor va a generar mucho ruido y vibración. Y la medida de control que se aplica por autonomía es confinarlo, o en el fondo cerrarlo. Sin embargo,
eso puede producir quizás la generación de los riesgos, como, o, por ejemplo, potenciar un riesgo de incendio. De ahí la importancia de siempre definir bien las medidas de control. Ahora, hay una máxima siempre en prevención de riesgos en relación con la medida de control. Yo no puedo aplicar una medida de control que de una forma u otra me genere o me potencie un accidente. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo bien claro. Y la medida de control siempre tiene que ser la adecuada. ¿Para qué? Para proteger a las personas. ¿Ya? Cuando estemos viendo en taller 2, ¿ya? En taller 2 hay que ver un tema puntual con aquello. Chicas, porfa, ¿me dan un segundito, por favor? Pero chiquillas, ahora sí. Ahora, el tema del diseño de las medidas de control o implementación de medidas de control de tipo ingenieril o barreras duras es algo que se debe analizar caso a caso, ¿ya? Mire, veamos en taller 2 cuando estamos viendo los tipos de riesgo, ¿ya? Y empecemos también en la asignatura de riesgos críticos. Bueno, usted el concepto de riesgo que usted ha visto hasta el momento, lo han visto con los riesgos puros, adquiridos y los riesgos intrínsecos. Pero en la práctica el concepto de riesgo tiene 6 definiciones, o 6 tipos distintos. Por lógica, no los vamos a ver todo de inmediato, tenemos que verlo. Así que en taller 2 vamos a empezar a ver el tema de los riesgos adquiridos y más en detalle en realidad. Y el tema a ver de cuando yo aplico un control y genero otro riesgo, ya que eso también tenemos que verlo o explicarlo. Ahora, ropa especial o trajes especiales para protección antitérmica, ¿ya? Y pantalla en la fuente de calor y los trabajadores. O sea, por ejemplo, si tengo mucho calor, coloco en la pantalla, ¿para qué? Para que ese calor, cuando llegue a la persona, llegue en menor cantidad o llegue mucho más bajo, para tomar también en cuenta. Ahora, siempre acondicionar el aire en los lugares de trabajo, considerando la temperatura y la humedad, ¿ya? Esto donde es más patente poder verlo es cuando tenemos trabajo con maquinaria pesada. Lo ideal de las maquinarias pesadas es que la temperatura interna del habitáculo no sobrepase los 24 grados Celsius. Si soy un poco más estricto, los 22. ¿Ya? Sobre 22-24 grados Celsius, el cuerpo humano puede producir cierto estrés térmico y eso va a generar problemas a la persona en sí. Ahora, ventilar los lugares de manera general o bien en forma localizada. ¿Ya? Lo que es la ventilación chiquilla, tienen que quitarse el concepto que es tomar un ventilador y colocarlo en un lugar. ¿Ya? Eso es un recircular de aire. Lo que es ventilación o ventilar viene un concepto un poco más específico, que significa extraer aire e inyectar aire. O sea, yo extraigo aire con una cantidad o con una característica como mucha humedad, por ejemplo, mucho calor, o también puedo extraer aire que tenga alguna concentración, alguna característica o algún agente químico, para poder tomarlo en cuenta. ¿Ya? Eso, chiquilla, es importante poder visualizarlo así. Y tiene acepciones bien, bien, bien importantes. ¿Ya? Ahora, lo que es la ventilación, eso también se puede calcular. Y se habla de los caudales, que en el fondo es una cantidad de aire por unidad de tiempo, ¿ya? Eso también depende de un volumen específico, ¿ya? Ahora, el tema de evaporación, ¿ya? El aire demasiado húmedo no favorece la evaporación del sudor corporal. Para controlar la humedad se puede, ¿qué cosa? Bueno, en la práctica, siempre tratar de controlar el factor humedad. A mayor humedad del ambiente, la humedad del cuerpo se retiene. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar una variable ambiental. Y una de las variables ambientales es esta,
los deshumidificadores, que son aparatos que captan la humedad ambiental. ¿Para qué? Para que en el fondo el ambiente tenga o sea un poco más seco, ¿ya? Hay personas que tienen alergia o rinitis que les puede esta situación favorecer, o en otro caso la situación le puede empeorar, para poder también tomarlo en cuenta. Y lo otro importante, utilizar prendas de vestir que favorezcan la evaporación por el calor, o la evaporación del calor, o el agua que uno genera cuando está transpirando, ya, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, esto, chicas, es bien importante porque las primeras capas tienden también a generar ese trabajo de poder mantener calor, pero, ¿cómo se llama? Poder generar o evitar el exceso de humedad, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, el clima o la influencia térmica del clima. Ya. Nosotros también tenemos que tomar ciertas precauciones o ciertas condiciones en el ambiente de trabajo para que el clima no nos afecte tanto, ¿ya? O sea, hay afecciones del clima directamente a las personas. Eso se da mucho en algún concepto que es la exposición ocupacional a radiación ultravioleta de origen solar. O sea, están trabajando al aire libre expuesto directamente al sol. Eso va a generar distintos elementos, ya, a considerar. Y eso, en la práctica, es una influencia térmica del clima. Ahora, pintar de blanco las superficies exteriores, ambientes cálidos, netamente para que el calor no se absorba, sino que el calor se refleje, ¿ya? Por otro, aislar térmicamente las paredes, ya, orientar las paredes con vidrieras hacia el norte y equiparlas orientadas al sur con persianas exteriores, netamente por un tema del calor y de la luz que puede ingresar al lugar. Y también utilizar los vidrios coloreados o trabajar en el fondo con vidrios más oscuros, para poder también considerarlo ese factor. Y la higiene alimenticia, ya, bebidas no alcohólicas y el control dietético de la alimentación influye favorablemente en la reducción del estrés térmico, ¿ya? O sea, muchas veces uno consume bebidas, o sea, las bebidas que yo siempre recomiendo no consumir bajo ningún punto de vista son las bebidas energéticas. O sea, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Ya, porque muchas veces la cantidad de cafeína y azúcar que tiene una bebida es el equivalente a lo que tú puedes consumir en un día. Entonces tú estás consumiendo algo en muy breve periodo de tiempo. Y eso produce un daño a la larga en la salud del trabajador y la salud de las personas, ¿ya? Para que también lo puedan considerar bajo ese punto de vista. Ahora, temperaturas y el famoso decreto supremo 594. Si ustedes recuerdan, yo les las he instado hasta bastantes veces, no está cansado todavía, porque llevamos poco de tiempo trabajando, de que revisen el 594. El 594, chiquillas, nos va a dar bastantes directrices y bastantes nociones en varios aspectos. Desde la utilización, por ejemplo, de elementos de protección personal, protección respiratoria, las capacitaciones que tengamos que tener, colocar las distintas advertencias de peligro, si tú operas maquinaria pesada, que tengas, por ejemplo, la licencia, la clase D, entre otras cosas. O sea, hay bastantes elementos y bastantes cosas a considerar para que lo tomemos en cuenta del 594. O sea, no solamente una hora de ruido, vibraciones, sustancias químicas. También esto, ¿ya? Y acá vamos a tener varias cosas. Primero que todo nos va a definir temperaturas anormales. ¿Y cuáles son las temperaturas anormales? Netamente esto. Estar expuesto a mucho calor, como es el caso, por ejemplo, de una fundición. De hecho, a mí me tocó trabajar en una época en fundiciones. Y también hacer mi práctica en una fundición. Y literalmente el calor es pesado, ¿ya? Y de hecho tú estás, por ejemplo, de los hornos, y no 1 metro, sino 5 o 6 metros, y tú aún así percibes el calor, ¿ya? Y eso es algo bien complejo. Ahora, también la exposición ocupacional a frío, netamente porque quizás tenemos trabajos que tengan esas características, ¿ya? Y eso también hay que considerarlo de una forma u otra. Ahora, siempre tratar de entender que la temperatura interna de las personas no tiene que sobrepasar esto. Ahora, si uno, por ejemplo, mide temperatura, siempre hace 36,5, 36,6, 36,8, ¿ya? Y eso más o menos está dentro del rango, ¿ya? Ahora, en la práctica, si hay una exposición a frío, se produce más calor interno, ya que envía a la piel o trata de mantener la parte interna caliente.
Es lo que se le explicaba. Cuando es mucho más frío, la parte interna tiende a qué cosa, a generar más calor. ¿Y ese calor para qué? Para una protección interna de los órganos. Y en contraste, la circulación periférica disminuye. ¿Para qué? Para poder mantener y retener el calor corporal. Ahora, el 594 nos habla también de la exposición ocupacional a calor. ¿Ya? Y lo importante que nos dice esto, que la temperatura corporal profunda no sobrepase esta cantidad de grados. Ahora, ¿esto se puede calcular? Efectivamente, se puede calcular. Tiene forma de hacerlo. Ahora, en la práctica vamos a tener bastantes como consideraciones, o varios casos que son con carga solar, sin carga solar, pero bajo techo, y también los gastos energéticos por hora de las distintas actividades que podemos estar realizando. O sea, desde estar sentado, que vamos a gastar 90 calorías por hora, que es básicamente lo que gasta el cuerpo en todas sus funciones vitales básicas, versus una persona que, por ejemplo, está planchando, 250 calorías hora, y los labores de jardinería, entre otras. Ahora, si ustedes se dan cuenta, limpiar ventanas, planchar, que son actividades que se hacen, por ejemplo, en las casas de manera habitual, y muchas veces las personas dicen que no se gasta energía o que no es un trabajo. Eh, la casa es trabajo y muchas veces la casa significa un trabajo en doble cantidad e intensidad que un trabajo normal, que no sea el de la casa. O sea que no hay que menospreciar eso. Un tiempo atrás estuve leyendo un estudio sobre la generación de asma. Sí, sí. Yo no voy a decir eso, no lo voy a discutir porque, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Lo que pasa que yo siempre he sentido, mire, yo siempre lo que he sentido de que como sociedad muchas veces se achaca labores o pegas extra a una mujer por ser mujer, ¿ya? Y en ese aspecto yo siempre he considerado de que la casa es de quien vive y la casa se debe tratar por todos, ¿ya? Ojalá haya una evolución de que se entienda eso, que se logre eso, pero el limpiar la casa no te hace ni más hombre ni menos mujer, te hace persona. Entonces yo no veo por qué se siga con esa metodología a veces pensando eso. Eso se lo digo a título personal, realmente se lo digo así. Ahora, la exposición ocupacional al frío. Volviendo a eso. Hay un estudio que muestra la generación de un asma específicamente producto de la exposición continua a sustancias químicas. Y eso que va generando una disminución de la capacidad respiratoria o de la capacidad pulmonar. ¿Ya? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque muchas veces la gente, como tiene ese pensamiento de que la casa, el trabajo es liviano y no pasa nada, no. Si tú estás limpiando continuamente con distintos productos de limpieza, tu cuerpo se va a enfermar, tu cuerpo va a generar una lesión. Y esta en este caso, una asma ocupacional. Ese estudio que yo revisé decía exposiciones sobre 15 a 20 años. Expuesto, por ejemplo, a desengrasantes, limpiavidrio, elementos para poder limpiar el baño, entre otros. Ahora, el 594, ¿qué nos dice a nosotros con respecto a la exposición ocupacional a frío? Dice textual: la combinación de temperatura y velocidad de aire da origen a una determinada sensación térmica, por un valor que indica el peligro a que está expuesto el trabajador. Y esto tenemos que tener en cuenta. La temperatura real, leía en un termómetro, o sea, yo tengo un termómetro en el ambiente ahí puesto, y la velocidad de viento. Y acá tenemos que tener bien claro, lo que está acá va a ser el tiempo que yo puedo estar expuesto. O sea, si tengo un viento de 64 en esta cantidad de kilómetros por hora y tengo menos 40 bajo cero, puedo estar expuesto 30 segundos al aire libre. ¿Ya? Esta tablita, chiquilla, es súper importante tomarla y tenerla en cuenta siempre, porque en el caso que tengamos trabajo, que tengamos velocidades de viento y tengamos grados bajo cero, ¿ya? Siempre vamos a tener que tener en cuenta los tiempos máximos que podemos tener expuesto a nuestro personal. Si tenemos características como esta y tenemos el personal expuesto más tiempo de lo normal, podemos estar exponiendo personas a hipotermia.
¿ya? Y eso va a generar trastornos bien severos en la persona. Ahora, en alta cordillera, eso genera también un problema extra, que no vamos a tener un acceso a qué cosa, a tratamiento médico oportuno y rápido, ¿ya? Y en este caso, si tenemos un policlínico, lo más probable es que se pueda, pero si no hay que bajar a una persona directamente a ciudad, y eso también va a tener una complejidad. Bueno, a los trabajadores expuestos a frío deberá proporcionarse la ropa adecuada, ¿ya? En el caso de periodo de exposición al frío, deberán alternarse periodos de descanso en zonas temperadas o con trabajos adecuados. En el fondo, tener rotaciones en cuanto a los tiempos de exposición, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Y acá, la exposición máxima, pero en frío, cuando tengamos, por ejemplo, trabajo en cámaras frigoríficas, que esto más o menos los tiempos máximos que uno puede estar bajo ciertas condiciones. Y el artículo 102, que dice, las cámaras frigoríficas deberán contar con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuados que faciliten la salida rápida del trabajador en caso de emergencia. O sea que deben tener las famosas manías antipánico, en la cual tú vas caminando y la aprietas con cualquier parte de tu cuerpo y la puerta se puede abrir, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ya, chiquillas, voy a dejar de grabar, ¿ya? Para que